Un niño negro se cuela en el jet privado de un multimillonario y descubre algo impactante. El cielo sobre Harrow Creek era de un púrpura amoratado cuando Zion Brooks escaló la valla oxidada tras la vieja refinería, agarrando con sus pequeñas manos el frío metal con la destreza de quien lo ha hecho demasiadas veces. El viento era cortante y traía el zumbido lejano de los motores del aeródromo privado a 1 kilómetro de distancia. Zion se dejó caer en una zanja cubierta de maleza y se movió con agilidad entre las sombras. Tenía las rodillas raspadas y la sudadera con capucha le quedaba 2 tallas pequeña, pero no sentía el escozor del frío ni la tirantez de la tela. Solo sentía un propósito. Desde que Zion tenía memoria, el mundo había ignorado a chicos como él. Niños silenciosos, de piel oscura, sin apellido que importara, sin padres que los defendieran y sin un hogar. Su padre, Mateo Brooks, había sido alguien, un técnico aeronáutico experto, un nombre respetado en los hangares y talleres, hasta el día en que se supo que lo habían pillado robando a Aerodyne Systems, la misma empresa que construía aviones de lujo para los hombres más ricos del país. Mateo fue arrestado, acusado y desapareció tras las rejas. Las pruebas habían llegado rápidas y contundentes. Zion nunca lo había creído. Ahora, años después, el mundo había seguido adelante, pero Zion no. Se mantenía en los rincones de Harrow Creek, recopilando medias verdades, rumores y fragmentos de historias, y hoy había captado una que lo conmovió profundamente. Un guardia de seguridad llamado Mitch, siempre hablador mientras fumaba su cigarrillo vespertino, había dicho algo inusual mientras Zion se agachaba detrás de una caja de suministros cerca de la valla este. El grandote Vale vuela solo esta noche, solo él y las estrellas, muy discreto esta vez, murmuró Mitch al teléfono. Han despejado el horario, sin tripulación, sin personal, no quiere que nadie lo vigile. A Zion se le cortó la respiración. Dexton Bale, el multimillonario director ejecutivo de Aerodyne Systems, el mismo hombre cuya empresa había acusado a su padre, ¿volaba solo? Eso no tenía sentido. Alguien tan rico nunca viajaba solo, a menos que tuviera algo que ocultar. Zion no tenía ningún plan, ni armas, y apenas comida en su mochila. Solo una barra de granola, una botella de agua y una linterna sujeta con cinta adhesiva. Pero tenía algo mucho más importante: determinación. No iba a quedarse sentado en silencio por más tiempo. El perímetro del aeródromo vibraba débilmente con electricidad, pero la puerta de servicio en el extremo norte se abría ocasionalmente cuando pasaban los vehículos de suministro. Con la sincronización perfecta, Zion se agachó detrás de una camioneta cargada con herramientas de mantenimiento y se coló justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse. Nadie notó la sombra adicional que se colaba a bordo. El jet privado se posaba como un tiburón plateado sobre la pista, elegante y amenazante. Reflejaba los últimos rayos del atardecer. Su casco pulido brillaba tenuemente en la penumbra. El personal de mantenimiento revisaba las líneas de combustible, pero Zion se mantuvo agachado, deslizándose bajo la plataforma de carga y arrastrándose hasta la parte inferior del avión. La bodega de carga era oscura, metálica y fría. Se acomodó detrás de una hilera de cajas, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Esperó. Los minutos pasaron como horas. El aire estaba viciado, mezclado con el olor a combustible y a algo químico que no podía identificar. Entonces se oyó el ruido sordo de pasos sobre él, el rugido de los motores y un suave zumbido ascendente. El avión avanzaba. Un clic metálico. Un cambio de peso. Zion presionó la mano contra el suelo para estabilizarse. El avión había despegado. Estaba en el aire. El miedo lo golpeó de repente, agudo y real. Estaba a miles de metros sobre el suelo, atrapado en la parte inferior de un avión propiedad de uno de los hombres más poderosos del país. Si lo atrapaban, no habría rescate. Ninguna explicación. Solo otro pobre chico que vagaba por un lugar al que no pertenecía. No era grandioso, ni dorado, ni lujoso como imaginaba que sería el jet de un multimillonario. Era frío, minimalista y silencioso. Los muebles eran rígidos y limpios, las luces tenues y clínicas. Una larga mesa de metal se extendía a lo largo de una pared, y sobre ella había carpetas, cables y lo que parecía equipo científico, cuidadosamente apilados. Zion frunció el ceño. No parecía un hombre de vacaciones. Se movió con cautela, escrutándolo todo con la mirada.
Fue entonces cuando vio la puerta al final del pasillo. Era diferente a las demás, más gruesa, metálica, con un pequeño teclado que brillaba en rojo. Pegó la oreja a ella. Un leve zumbido latía tras ella, constante y rítmico, como el latido de un corazón mecánico. «¿Qué escondes?», Srenia susurró. Extendió la mano para tocar el teclado, pero se quedó paralizado al oír una voz desde la sala de espera. «Verificación de estado confirmada. Comiencen los preparativos para la entrada a las 300». La voz provenía de un altavoz, profunda, tranquila, inconfundiblemente la de Dexton Vale. Sion se agachó entre las sombras mientras la voz de Vale continuaba, esta vez dirigiéndose a alguien llamado Langston. «Sin errores esta vez», dijo Vale. «No podemos permitirnos otro error. Brooks ya causó suficiente daño. Este necesita desaparecer en silencio». A Sion se le heló la sangre. Brooks. Conocía ese nombre, su nombre. Vale acababa de mencionar a su padre. La mente de Sion daba vueltas. ¿Qué preparativos? ¿Qué querían decir con desaparecer? Los susurros, los secretos, todo era real. Su padre sabía algo que valía la pena silenciar. Sion retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Regresó a la bodega de carga, se agachó detrás de una caja y abrió su mochila. Necesitaba documentarlo todo. Sacó un bloc de notas desgastado y empezó a anotar lo que oía. Pasaron los minutos. El avión siguió volando. Entonces el avión se sacudió ligeramente y las luces parpadearon. Clic. La puerta que zumbaba se abrió con un crujido tras él. Sion se giró con los ojos abiertos de par en par. El compartimento, antes cerrado, estaba entreabierto. El aire frío se filtraba por la abertura. Se acercó con las piernas rígidas. Dentro, la habitación brillaba tenuemente con una luz azul. Pantallas cubrían las paredes, monitores que mostraban mapas, imágenes de seguridad y una transmisión en vivo de una pequeña habitación iluminada por una sola bombilla. En el centro de la habitación había una silla. En esa silla estaba sentado un hombre, cabizbajo y con los brazos atados. Sion se acercó. El hombre levantó la cabeza. El niño se tambaleó hacia atrás, con la mano sobre la boca. Era su padre, vivo, magullado, pálido, pero vivo. Sion miró la pantalla, sintiendo todo su peso sobre él. Su padre no había estado en prisión, había estado escondido, atrapado, utilizado. No se trataba de robo, se trataba de secretos. Y ahora Sion estaba dentro de la misma máquina que había enterrado la verdad. Un ruido repentino resonó por la cubierta inferior. Pasos, pesados. Acercándose, Sion se apresuró. Tomó una foto de la pantalla con su viejo teléfono, cogió la carpeta más cercana de un armario metálico marcado como Voltis, fase beta, y volvió a esconderse, ocultándose tras una caja. Por una pequeña rendija, vio a Vale entrar en la cámara, seguido de dos hombres con uniformes oscuros. Vale miró la pantalla con expresión indescifrable. «Prepárenlo para el transporte en cuanto aterricemos», dijo con frialdad. «Y borren los registros. Nadie debe saber que estuvo aquí». Sion se quedó sin aliento. Apretó la carpeta con más fuerza, con la mente acelerada. Fuera lo que fuese Voltis, había arruinado a su familia, y seguía vivo. Sabía una cosa. No podía huir. Todavía no. Hasta que supiera toda la verdad. Hasta que su padre fuera libre. Y en algún lugar sobre las nubes, mientras el avión se elevaba hacia un destino desconocido, Sion Brooks, pequeño, invisible y subestimado, comenzó a planear la misión más peligrosa de su vida. Sion Brooks nunca había estado tan quieto durante tanto tiempo. Acurrucado tras una caja en la bodega inferior del avión de Dexton Vale, se abrazó las rodillas contra el pecho, respirando tan silenciosamente como pudo. El espacio a su alrededor vibraba suavemente con el sonido del aire que corría sobre el casco. De vez en cuando, un crujido o un gemido metálico le recordaba que estaba a miles de metros sobre el mundo, solo, escondido en el avión privado de un multimillonario. Su estómago rugió, pero lo ignoró. Metió la mano en su mochila, partió una galleta por la mitad y se llevó un trozo a la boca. Las migas secas se le pegaron al paladar, pero masticó despacio, en silencio. Lo tragó con un pequeño sorbo de su botella de agua, el sonido apenas un susurro. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba volando el avión, solo que la noche se le hacía interminable.
Le dolía el cuerpo de tanto tiempo agachado y se le dormían las piernas. Pero cada vez que pensaba en intentar ponerse en una mejor posición, recordaba la voz que había oído, la de Vale, y las palabras que aún resonaban en su mente. Que Brooks calle, sin errores esta vez. Zion no podía quitarse de la cabeza la imagen de la pantalla que mostraba a su padre, atado a una silla, magullado y apenas consciente. El hombre que creía que había sido llevado a prisión estaba vivo, pero no libre, no a salvo, oculto. Zion había visto la confusión y el dolor en los ojos de su padre, incluso a través de la imagen granulada. Ese dolor ahora alimentaba cada respiración. De repente, el avión se estremeció. Las luces parpadearon una vez. Luego otra vez. Zion se quedó paralizado. Un clic metálico agudo resonó en la cubierta inferior. El sonido provenía de la puerta sellada, la del teclado brillante. Había estado cerrada con llave antes. Ahora, se abrió ligeramente, lo justo para romper el sello. Al principio no se movió, sin saber si era una trampa o un truco de su mente agotada. Pero el zumbido tras la puerta, la luz azul que había visto antes, todo lo llamaba como un susurro. La curiosidad, el miedo y algo más, algo feroz, lo impulsaron hacia adelante. Esperó varios minutos, atento a pasos, voces, cualquier cosa. No llegó nada. Finalmente se arrastró hacia la puerta. La habitación que había al otro lado era más fría, silenciosa y extraña que cualquier cosa que hubiera visto. Paneles metálicos lisos cubrían las paredes, cada uno iluminado con una tenue luz azul. No había ventanas, pero brillaba suavemente desde las tiras incrustadas en el techo. Olía a plástico y ozono, como un lugar donde no vivía nadie, pero sí secretos. En la pared del fondo, docenas de monitores parpadeaban y se movían. Algunos mostraban mapas con extraños puntos rojos dispersos por océanos y desiertos. Otras mostraban imágenes de vigilancia en blanco y negro de hombres con batas de laboratorio o soldados marchando por una pista de aterrizaje. Pero la mirada de Zion se fijó en una pantalla en particular, centrada, más grande que las demás. Un hombre estaba sentado en una silla de metal, con las muñecas atadas y la cabeza inclinada hacia adelante. La habitación en la que se encontraba parecía vieja y desgastada, con pintura descascarada y una sola bombilla colgando que se balanceaba ligeramente como si alguien hubiera pasado recientemente. La cámara se acercó ligeramente. Zion se quedó sin aliento. Era su padre. Parecía mayor, más delgado, pero la forma de su rostro, la curva de su nariz, la cicatriz en su sien, era Mateo Brooks, vivo. ¡Papá! Component Placement, susurró Zion, acercándose, como si su voz pudiera atravesar la pantalla. La imagen falló repentinamente, se quedó estática y luego se aclaró. Esta vez, la señal cambió a una vista diferente, una interfaz de videollamada. En la pantalla ahora estaba Dexton Bale, sentado en un sillón de cuero oscuro, hablando por unos auriculares. Zion se escondió tras una caja cercana, con las manos temblorosas. Apenas se atrevía a respirar. «No me importa lo que tengas que hacer», dijo Vale con voz aguda y baja. «El traslado es esta noche. Sin retrasos, Langston. Y recuerda, no puede hablar. Es un lastre». Una voz respondió desde fuera de pantalla. Era más vieja, más áspera. «Hemos reforzado las ataduras. No se repetirá lo de la última vez». «Bien», respondió Vale. «Borra las grabaciones y los registros después del traslado. No hay rastro digital. Brooks desaparece esta noche». La llamada terminó con un suave pitido y la pantalla se quedó en negro. Los dedos de Zion se cerraron en puños. Iban a trasladar a su padre. Y luego... ¿qué? ¿Matarlo? ¿Enterrarlo más profundamente? Había pensado que colarse en ese avión le daría respuestas, pero solo había suscitado más preguntas y le había traído nuevos peligros. Aún así, no podía irse. No ahora. Tenía que actuar. Salió de su escondite y regresó a la extraña habitación, esta vez con una nueva sensación de urgencia. Sus ojos recorrieron las filas de archivadores bajo las mamparas. La mayoría estaban cerrados con llave, pero uno estaba entreabierto. Lo sacó y encontró varias carpetas gruesas, cada una marcada con símbolos y títulos extraños que no tenían sentido. Pero una palabra destacaba: Voltis. Abrió el archivo, hojeando página tras página de diagramas,
datos de pruebas y fotografías de equipos que no reconocía. Había informes de años atrás y cada pocas páginas un nombre se repetía: Mateo Brooks. A veces, su nombre iba seguido de palabras como filtración no autorizada, interrupción o exposición de datos. Las manos de Zion temblaban. Su padre no había robado nada. Había descubierto algo peligroso. El sonido de pasos resonó desde arriba. El pánico se apoderó de Zion. Agarró el archivo Voltis, lo metió en su mochila y se arrastró de vuelta a la bodega. Necesitaba esconderse. Ya. Mientras se agachaba entre las sombras, la pesada puerta que tenía tras él empezó a cerrarse con un siseo. Se giró justo a tiempo para ver el teclado digital parpadear y volverse rojo de nuevo. Cerrado. Momentos después, Dexton Bale entró en la habitación de arriba. Sus zapatos lustrados repiqueteaban suavemente sobre el suelo metálico. Era alto, de pómulos pronunciados y cabello peinado pulcramente hacia atrás. 2 guardias lo seguían, ambos con trajes oscuros y auriculares. Bale se paró frente a uno de los monitores, con las manos a la espalda. «Asegúrense de que la escolta de drones esté lista», dijo con calma. «No queremos que nadie nos vea en el cielo cuando aterricemos». Zion se ocultó aún más entre las sombras, apretando la carpeta contra el pecho. Uno de los guardias habló. «¿Y Brooks?» «Lo subirán al vehículo en cuanto aterricemos. Yo mismo daré la orden final». Bale se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Justo antes de desaparecer, se detuvo y miró a su alrededor. «Tenemos menos de 4 horas. Terminemos con esto». Al alejarse los pasos, Zion dejó escapar un largo suspiro silencioso. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Su padre no era solo un prisionero, era un testigo. Había visto algo relacionado con Voltis, algo tan importante que Bale lo había estado ocultando durante años. Zion tenía pruebas ahora, pero las pruebas no significaban nada si no lograba salir con vida de ese avión. Sacó el archivo de su bolso y lo revisó con más atención. Una página cerca del final destacaba: un horario interno. Mencionaba un aterrizaje en el sitio Theta 9, en algún lugar del desierto, justo antes de la medianoche. Ese día ocurriría la transferencia. Tenía menos de 4 horas. No podía liberar a su padre solo, pero tal vez, solo tal vez, podría enviar esta información a alguien que pudiera ayudarlo. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono roto. No tenía señal. Tendría que esperar. Pero cuando llegara el momento estaría listo. Zion se recostó contra la caja, observando el tenue brillo de los monitores por debajo de la puerta. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando, y no iba a detenerse hasta que su padre fuera liberado y la verdad sobre Voltis fuera conocida por todo el mundo. En el momento en que las ruedas del avión tocaron tierra, Zion lo sintió en los huesos. El aterrizaje fue suave, pero bajo el silencioso zumbido de los motores, presentía algo más oscuro acechando afuera. Apretó la espalda contra la fría pared metálica de la cubierta de carga, conteniendo la respiración mientras el avión rodaba hasta detenerse. A través de una fina abertura de ventilación sobre él, vislumbró pinos titilantes y la pálida silueta de cercas de alambre coronadas con alambre de púas. Un leve silbido mecánico provenía de la escotilla superior, seguido de pasos rápidos y pesados. Las sombras se movían por las estrechas aberturas de la abertura de ventilación y se filtraban voces apagadas. «¿Paquete asegurado?», Zrenia preguntó un hombre con brusquedad. «Aún sujetado, sin señales de resistencia», respondió otro. Entonces se escuchó la inconfundible voz de Dexton Bale. Tranquila, serena, pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. «Nos movemos rápido. Revisen las cubiertas. Quiero escanear cada centímetro, nada fuera de lugar». El corazón de Zion latía con fuerza en sus oídos. El archivo etiquetado como Voltis seguía en su mochila, envuelto con fuerza en su sudadera. No sabía cuánto tiempo más podría permanecer oculto. Cuando los guardias se separaron, aprovechó la oportunidad. Arrastrándose a gatas, se deslizó por un estrecho espacio que conducía al conducto de ventilación trasero. El metal crujió levemente bajo su peso, pero el ruido se apagó bajo el sonido de las turbinas al apagarse. Llegó a un panel oxidado, presionó con fuerza y se desprendió con un suave ruido metálico. El aire frío entró a raudales. Zion se deslizó y aterrizó agazapado tras una pila de bidones de combustible. El avión se alzaba imponente tras él como una bestia oscura,
con la cola recortada contra el cielo nocturno. Delante, enclavado entre las espesas sombras de imponentes pinos, se alzaba un gran edificio que parecía una lujosa cabaña. Cálidas vigas de madera, altos ventanales y elegantes muros de piedra. Pero algo en él no encajaba. Las luces no parpadeaban como las de las casas normales. Zumbaban, demasiado constantes, demasiado artificiales. Sion examinó la zona. Las torres de vigilancia se alzaban en esquinas opuestas del perímetro, con sus reflectores barriendo en arcos calculados. Patrullas armadas se movían en parejas, vestidas de negro y sin insignias visibles. Esto no era una casa de vacaciones, era una fortaleza. Sion se mantuvo agachado, zigzagueando entre los árboles hasta llegar a la pared lateral de la cabaña. Allí, oculta tras unas espesas enredaderas, divisó una estrecha ventana de servicio apenas entreabierta. Metió los dedos bajo el marco y lo abrió lentamente. Luego se deslizó dentro y aterrizó en un pasillo oscuro, lleno del zumbido sordo de la maquinaria. Había entrado por uno de los laboratorios exteriores. Hileras de elegantes estaciones de trabajo se alineaban en las paredes, cada una llena de monitores y extraños dispositivos que parpadeaban con señales desconocidas. El aire olía a estéril, a desinfectante y metal. Un tenue resplandor azul iluminaba la habitación, proyectando sombras largas y misteriosas. Los pasos de Sion eran ligeros, expertos. Se agachó bajo los escritorios, se deslizó tras los estantes de acero y examinó papeles sueltos esparcidos por las encimeras. La mayoría estaban llenos de gráficos extraños, fórmulas químicas y términos técnicos que escapaban a su comprensión. Pero entonces encontró algo más claro. Una tarjeta de identificación olvidada en un cajón. El nombre decía Dr. Lake Chandler, seguido de División Neurocognitiva, Protocolo Quinto o LTIS. Siguió caminando. La pantalla de un portátil abierto cerca le llamó la atención. Mostraba un memorando interno titulado Riesgos de la resonancia cognitiva. Efectos secundarios a largo plazo. Sion hojeó el contenido y se le heló la sangre. Los sujetos expuestos a frecuencias sostenidas de voltis presentan degradación de la memoria, disociación emocional y, en algunos casos, deterioro neurológico irreversible. El principal denunciante, Mateo Brooks, identificó inestabilidad en la forma de onda en pruebas de prototipos. Su padre lo sabía desde el principio. Mateo no solo había encontrado un fallo, había descubierto la verdad. Voltis era peligroso, y por intentar detenerlo, lo habían secuestrado, lo habían borrado del mundo. Sion sintió una mezcla de dolor y rabia en el pecho. Se obligó a mantener la calma. No tenía tiempo para derrumbarse. Cada segundo contaba. Cogió algunos documentos impresos y los metió en su mochila. Luego se dirigió a la salida trasera. Pero no tomó la ruta obvia. En cambio, plantó trozos de tela rasgada de su sudadera en un pasillo diferente, pistas falsas, para desviar a los investigadores de su verdadero destino. Los pasillos más profundos de la cabaña eran más fríos. El calor de las habitaciones exteriores desapareció, reemplazado por paredes de hormigón y rejas metálicas. Sion pasó por puertas con los letreros de contención, observación y calibración de memoria. Cuanto más se adentraba, más ruidosas se volvían las máquinas y más alerta debía estar. Entonces lo oyó. Pasos. Se quedó paralizado detrás de un tanque de agua, conteniendo la respiración. El sonido se acercó. Lento, deliberado. A través de la estrecha rendija de la puerta, lo vio. Dexton Bale. El hombre caminaba solo, vestido con un elegante abrigo negro, con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda. Se movía con la facilidad de quien tiene el control. Sion permaneció completamente inmóvil, sin siquiera parpadear. Vale se detuvo frente a una pesada puerta con el letrero de operaciones de seguridad. Se inclinó hacia el escáner y dijo con precisión nítida, «Dominus 5». Un suave pitido respondió y todas las puertas del pasillo se abrieron con un clic. Sion observó con asombro. Esa es la clave. Esperó a que Vale desapareciera en la habitación y luego se giró para regresar, pero antes de que pudiera dar un paso, una mano le tapó la boca. Sion forcejeó, retorciendo el cuerpo instintivamente, pero el agarre no era fuerte, era urgente, desesperado. «Shh», siseó una voz. «No soy uno de ellos. No grites».
Sion se quedó quieto. La mano lo soltó lentamente y se giró para ver a un chico, más o menos de su edad, con zapatillas gastadas, una bata demasiado grande y una cicatriz en la mandíbula. Su cabello castaño estaba revuelto y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. «Me llamo Cade», susurró el chico. «Llevo aquí un tiempo». Sion retrocedió un poco, aún inseguro. «¿Por qué me agarraste?», Srenia preguntó en voz baja. «Estabas a punto de entrar en otra zona con cámaras», dijo Cade, señalando hacia arriba. «Ahora tienen sensores, térmicos, de movimiento, de todo. He mapeado casi todo. Tú lo habrías activado». Sion entrecerró los ojos. «¿Trabajas para ellos?». «No», respondió Cade rápidamente. «Me trajeron aquí hace 2 años. Escapé una vez. Podría haber salido para siempre, pero todavía hay otros dentro. No podía dejarlos». Sion lo miró, intentando leer la verdad en su expresión. No vio mentiras, solo agotamiento y determinación. «Estoy aquí por mi padre», dijo finalmente Sion. «Mateo Brooks». Cade abrió mucho los ojos. «¿Eres su hijo?». Sion asintió lentamente. Cade dejó escapar un suspiro tembloroso. «Entonces no tenemos mucho tiempo. Están preparando la sala de transferencia esta noche. Medianoche. Eso significa que una vez que salga de aquí, se asegurarán de que nadie lo encuentre. Vía vale usar un código de voz para abrir las puertas», dijo Sion rápidamente. Dominus 5. «Si logramos entrar en la sala de seguridad, podremos abrir todas las cerraduras». Los labios de Cade se apretaron en una fina línea. «Eso es arriesgado. Han doblado la guardia desde la última brecha. Pero si vamos a intentarlo, necesitamos un plan. Y rápido». El pasillo se oscureció brevemente mientras las luces se atenuaban para un ciclo del sistema. Sion sintió que el momento se instalaba entre ellos. 2 chicos, una misión, y una verdad por la que valía la pena arriesgarlo todo. Sion ajustó las correas de su mochila. El peso del archivo Voltis le presionaba la espalda como una promesa. «No me voy sin mi papá», dijo. Cade asintió. «Entonces terminemos lo que empezó». Y juntos desaparecieron entre las sombras. Solo 2 chicos contra un secreto que nunca debió ser descubierto. El silencio en el estrecho pasillo era engañoso. Bajo las paredes, tras cada luz parpadeante y cada respiradero zumbante, el peligro latía como electricidad en el aire. Sion se mantenía agachado, calculando cada movimiento. Cade se movió a su lado, rápido y silencioso, señalando los rincones que debían evitar y los respiraderos por los que agacharse. Las instalaciones sobre ellos aún bullían de orden, pero ambos sabían que bajo la superficie el tiempo corría. «Vale, se va pronto», susurró Cade, agazapado junto a unas tuberías industriales que silbaban aire cálido. «Una vez que el transporte comience a funcionar, borrarán los servidores y trasladarán a los sujetos de prueba a otra ubicación. Si no actuamos ahora, se acabó». Sion asintió con la mandíbula apretada. Apenas había dormido. Su mente seguía dándole vueltas a lo que había aprendido, sobre Voltis, sobre el pasado de su padre, y ahora sobre Cade. Pero no había tiempo para procesarlo todo, solo tiempo para moverse. Estudiaron un mapa arrugado que Cade había dibujado de memoria, controles de seguridad, puntos ciegos y un viejo túnel de servicio que no se había actualizado en los sistemas principales de la instalación. Cade señaló con el dedo una de las marcas. «Este panel», dijo, «alimenta el ala norte. Si lo sobrecargamos, activaremos una alarma de contención. El protocolo dice que los guardias deben evacuar e investigar. Esa es nuestra oportunidad». Sion se acercó. «¿Cómo lo cortocircuitamos?». Cade sacó una pequeña botella de líquido de limpieza industrial. «Esta sustancia es corrosiva. Mézclala con la presión adecuada del tubo de refrigerante del panel y fundirá el zócalo del fusible. Eso nos dará unos 4 o 5 minutos de caos total». A Sion se le revolvió el estómago. «¿Y la sala de control?». «Justo después del pasillo oeste. En cuanto suene la alarma, estará casi vacía. Usa la placa que le cogimos a ese técnico de laboratorio y accede al sistema. Luego...». Cade miró a Sion directamente a los ojos. «Dilo alto y claro. Dominus 5. Debería anular el bloqueo y liberar a los cautivos». Sion tragó saliva. «¿Incluido mi padre?». «Si sigue vivo, sí». No hablaron un momento. La estaca pendía pesadamente entre ellos. Sion bajó la vista hacia sus manos temblorosas y las cerró en puños. «Estoy listo»,
El plan se puso en marcha. Cade tomó la iniciativa, guiándolos por los estrechos conductos de mantenimiento hasta que llegaron al panel. Estaba tras una pared falsa, cubierto de polvo e ignorado por la mayoría de las patrullas. Cade lo abrió, revelando una maraña de cables y tuberías. «Cúbreme», dijo. Sion observaba mientras Cade trabajaba rápido, desenroscando la línea de refrigerante y vertiendo la cantidad precisa de líquido en el mecanismo interno. El aire se llenó de un olor acre y penetrante. Entonces se oyó un instante después, una sirena aulló por los pasillos. «¡Fuera! ¡Srenia!», gritó Cade. Corrieron. El pasillo palpitó con luces rojas intermitentes mientras las puertas de emergencia se cerraban de golpe en algunas salas y se abrían en otras. Los guardias gritaban por radio, con sus botas resonando por el pasillo opuesto. Sion y Cade corrieron en dirección contraria, agachándose bajo las barandillas y saltando barreras bajas. Cuando llegaron al centro de seguridad, solo quedaba un técnico, un oficial subalterno que tecleaba furiosamente en su consola. Sion no dudó. Se abalanzó y derribó al hombre al suelo. El impacto los dejó a ambos sin aliento. Cade saltó dentro, sujetando las manos del hombre a la espalda con un par de ataduras de plástico. «¿Estás bien?», Srenia preguntó. Sion asintió, secándose el sudor de la frente. Se acercó a la terminal de mando. Le temblaban los dedos al inclinarse hacia el micrófono sobre el panel. «Dominus 5», dijo con la voz entrecortada. Nada. Se aclaró la garganta, esta vez más fuerte. «Dominus 5». Se oyó un timbre. Luego, un suave clic mecánico recorrió el recinto. Al otro lado de los monitores, Sion vio cómo las puertas se abrían, las luces de las celdas se pusieron verdes, las cámaras se apagaron. El sistema había obedecido. Cade sonrió. «¡Funcionó!». Corrieron por el pasillo de liberación, esquivando las luces parpadeantes y las puertas entreabiertas. El corazón de Sion latía con fuerza en su pecho mientras revisaba cada celda. Los cautivos dentro parecían desorientados, asustados, pero vivos. Entonces lo vio. Mateo Brooks estaba sentado en el rincón más alejado de una celda, con las manos atadas, el rostro más delgado de lo que Sion recordaba, pero esos ojos eran inconfundibles. Sion corrió hacia adelante e introdujo el código para abrir la puerta. «¡Papá!», gritó. Mateo levantó la cabeza bruscamente. Por un segundo, se quedó mirando como si no pudiera creerlo. Entonces, la emoción se apoderó de su rostro. «¿Sion?». Sion se dejó caer en sus brazos. El abrazo fue fuerte, desesperado. «Creí que también te habían atrapado», susurró Mateo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Intenté advertirles. Intenté...». «No hay tiempo», dijo Sion, retrocediendo con voz firme. «Los sacaremos, ahora mismo». Mateo se tambaleó ligeramente al levantarse, pero Sion lo sostuvo. Cade apareció junto a ellos, guiando a otros cautivos hacia el pasillo trasero. «Ya lo habrán descubierto», dijo Cade. «Vale sellará las puertas. Tenemos una oportunidad, el viejo túnel de carga bajo los laboratorios inferiores. No tiene vigilancia. No aparece en ninguno de los nuevos planos». «Entonces, movámonos», dijo Sion. Pero antes de que pudieran dar un paso, una voz retumbante resonó por el intercomunicador. «Bloqueo de seguridad confirmado. Sellen todas las salidas. Cierre de emergencia en vigor». Cade se quedó paralizado, apretó la mandíbula, miró pasillo abajo, luego volvió a mirar a Sion y Mateo. Las sirenas volvieron a sonar. «Es imposible que lleguemos todos», dijo Cade en voz baja. «Nos interceptarán antes de que lleguemos al túnel». Sion frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Cade lo miró directamente a los ojos. «Me quedo». «¿Qué?». «Number. Lo haremos juntos». Cade negó con la cabeza. «Tengo los códigos de acceso. Puedo detenerlos. Activar el mecanismo de seguridad, pero alguien tiene que quedarse aquí para destruir los servidores, o todo esto, todos ustedes, no importará. Lo reconstruirán». «Cade, no soy solo un prisionero», dijo Cade en voz baja. «Soy el hijo de Vale. Participé en los experimentos de Voltis, pero no funcionó conmigo. Mi cerebro rechazó la resonancia, por eso me encerró. Soy la prueba de que su sistema falla». Los ojos de Sion se abrieron de par en par, incrédulo. «Me quedé porque no podía dejar que le hiciera esto a nadie más». Se hizo un silencio denso y doloroso entre ellos. Sion miró a su padre y luego a Cade. «No tienes que hacer esto». Cade esbozó una sonrisa triste. «Sí,
Tengo que hacerlo. Alguien tiene que asegurarse de que termine. Sion dio un paso adelante y lo abrazó. No eres como él, susurró. Lo sé, respondió Cade. Ahora vete. Sion y Mateo se deslizaron dentro del túnel mientras el suelo temblaba tras ellos. El aire se llenó de humo y del rugido sordo de los sistemas fallando. Las sirenas sonaron, pero a lo lejos, un estruendo aún más fuerte resonó por el recinto. Cade había prendido fuego a los servidores. Salieron a la noche por una rejilla oculta bajo la maleza y las enredaderas. Sion miró hacia atrás una vez. Una columna de humo salía del edificio. Una luz roja emanaba de los cristales rotos. Corrieron. Días después, dentro de una pequeña casa segura escondida en lo profundo del bosque, Sion y Mateo estaban sentados uno al lado del otro. La pantalla del televisor parpadeaba con noticias de última hora. Dexton Bale, informó el presentador, ha sido arrestado tras acusaciones explosivas de experimentación humana y ensayos neurológicos no autorizados en el marco de un proyecto.